El Centro Carter es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1982 por el expresidente norteamericano Jimmy Carter y su esposa y se encuentra localizado en Atlanta, en Georgia, y trabaja en forma asociada con la Universidad de Emory. Entre varias de las actividades que realiza el Centro Carter, este actúa como observador en procesos electorales y también ha hecho el papel de mediador en crisis internacionales. Tiene proyectos para ayudar a reforzar los sistemas democráticos y también entra al tópico de los derechos humanos. El trabajo del expresidente Jimmy Carter en este centro que fundó le valió el Premio de la Paz, el Premio Nobel de la Paz en el año 2002, por sus décadas de esfuerzo en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, por el desarrollo de la democracia y de los derechos humanos. Obviamente, el Centro Carter no es infalible. Cuando uno entra a su página web, entre sus principios fundamentales, aceptan que podrían equivocarse en los trabajos que realizan, ¿no? Lo cual me parece algo bacán, digamos. No sé si es común en este tipo de organizaciones norteamericanas. Como sea, hablando de fallos y hierros, el Centro Carter participó en el año 2004 en estas elecciones referéndum que entronizaron a Hugo Chávez en el poder en Venezuela. Ahí el informe del Centro Carter decía: Hugo Chávez ganó con todas las de la ley o algo por el estilo. Y esto fue sumamente cuestionado en su momento, pero nadie puede negar que el Centro Carter actúa de una manera súper bien intencionada. ¿A qué viene a cuento el Centro Carter ahorita? Es que ayer en la noche emitió o propaló un comunicado a propósito de las elecciones del pasado domingo en Venezuela, diciendo que los comicios venezolanos no se ajustaron a los parámetros y estándares internacionales para procesos electorales. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El Centro Carter, para más señas, ha sido observador de más de 100 elecciones en más de 40 países. O sea, oficio tiene, ¿no? Y estuvo en estas últimas elecciones en Venezuela. Los que han seguido más o menos el proceso de los comicios venezolanos se habrán enterado de que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho lo posible y hasta lo imposible para impedir el acceso de observadores extranjeros, representantes políticos que venían a ver in situ el proceso electoral en Venezuela. Estuvo en Venezuela por invitación, uno de los poquísimos, de las poquísimas organizaciones invitadas por el régimen de Maduro para ir en calidad de observador. Y el Centro Carter estuvo en Venezuela con 17 observadores y ayer en la noche propaló este comunicado, que sigue diciendo:
no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Por cierto, el régimen de Maduro no ha expresado ni una línea, ni un comentario, ni una opinión sobre lo dicho por el Centro Carter. Por ahí lo hace, ¿no? Porque el estilo de Maduro es rechazar cualquier atisbo de mínima crítica a su gobierno autocrático. Además, debe estar más distraído en los temas de la represión a sus compatriotas. Su atención debe estar orientada ahora a las protestas, que ya en este segundo se han contabilizado oficialmente 11 muertos, más de 130 detenidos. Deben ser más, no estamos hablando de los números oficiales, pero deben ser más. ¿Qué más dice el Centro Carter? La inscripción de la candidatura de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos. Miren si no el caso emblemático de la candidata o precandidata en su momento, María Corina Machado, que fue inhabilitada sin asco y con los argumentos más idiotas, inventados por cierto, por parte del régimen. ¿Qué más dice el Centro Carter? Según el Centro Carter, se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, la movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Pareciera que estuviera hablando de Alberto Fujimori en el año 2000, ¿no? Y aquí una digresión, los conchudos de los fujimoristas sacan un comunicado en tono súper, hiper, mega democrático, como si lo fueran, ¿no? Que no lo son, en contra del fraude de Maduro. Conchudos, ¿no? Cínicos de mierda. Pero en fin, vamos a regresar al comunicado del Centro Carter. En los centros de votación, es lo que han descrito los observadores en su informe, hubo restricciones en el acceso para observadores nacionales y sobre todo testigos de partidos. Hay una cantidad impresionante de videos en redes, tomadas en los locales de votación, viendo cómo, filmando y grabando cómo impedían las fuerzas del orden, ¿eh? O sea, estamos hablando de policías, o de la Guardia Nacional, no sé cómo le llaman ahí, impidiendo el ingreso de los llamados testigos a los centros de votación. ¿Qué más dice el Centro Carter? Los equipos de observadores del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana de participar en un proceso electoral democrático, demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesa, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del Consejo Nacional Electoral, que, dicho al paso, lo preside el señor Elvis Amoroso, así se llama, quien es amigo personal de Nicolás Maduro. Es su pata, su pana, su chamo. En fin, y dice claramente que la elección del domingo no puede ser considerada democrática. Es lo que dice el Centro Carter y es lo que se ha evidenciado por lo demás en
esta reacción, en primer término, del Consejo Nacional Electoral, que en menos de 24 horas, según ya tenía el 80%, declaró ganador a Nicolás Maduro. Maduro, a su vez, se reconoció inmediatamente reelecto. No hubo festejos, no hubo celebraciones. Porque no ganó, pues. No ganó. El señor Maduro y sus compinches decidieron quedarse ad eternum, por lo menos hasta el 2030. Vamos a ver si es que en esta oportunidad, que en mi pequeña opinión me parece histórica, porque los venezolanos ya están hasta acá, ya no aguantan un minuto más a este dictador heredero del chavismo hambreador. Vamos a ver si es que llega al 2030. Yo creo que no. Yo creo que no va a llegar ni siquiera a Navidad. Pero claro, eso ya está costando la sangre de no pocos venezolanos. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao.